Cuando el cuerpo, el alma y la conciencia respiran al mismo ritmo, no hay que buscar la salud, ella viene sola, como quien regresa a casa sin que nadie la llame. Capítulo 1. El lugar desde donde todo empieza. Todo comenzó en ese instante en que dejaste de buscar fuera lo que siempre estuvo latiendo dentro. No fue un momento grandioso, ni una iluminación con fuegos artificiales, sino algo más íntimo, más sutil, como cuando el cuerpo exhala después de mucho tiempo sin respirar. Porque a veces lo que más transforma no es lo que sucede, sino lo que por fin te permite sentir. Y ahí, justo ahí, empezó tu regreso. Lo primero que notaste fue algo que ya sabías, pero habías olvidado, que tu realidad no es algo que te ocurre, sino algo que tú mismo proyectas desde dentro. No como idea intelectual, no como teoría para repetir de memoria, sino como certeza vibratoria que se siente en la piel, en el pulso, en los huesos. Porque cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que albergas, no solo habita en tu mente, también emite una señal, una frecuencia, una huella invisible que moldea el campo en el que vives. Y entonces comprendes que no estás caminando por un mundo que ya existe, estás caminando sobre la red que tú mismo estás tejiendo con cada respiración. La realidad que ves es el espejo más fiel de lo que llevas dentro. No porque el universo quiera premiarte o castigarte, sino porque está respondiendo, en cada instante, al patrón de energía que tú estás emitiendo. Y ese patrón nace de tu estado interior. Por eso la verdadera transformación no comienza afuera. No empieza cuando cambias de casa, de trabajo, de pareja, de país. Comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo. Cuando empiezas a escuchar el murmullo constante de tu mente y te das cuenta de que tú no eres esa voz, eres el espacio que la escucha. Comienza cuando entiendes que tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía, a menos que la hayas entrenado para amar, para soltar, para expandirse. Y entrenar la mente no es forzarla. No es dominarla con más fuerza. Es amarla. Es mostrarle una y otra vez el camino del presente. Es enseñarle que ya no necesita defenderse, porque tú estás aquí, respirando con ella, llevándola de regreso al cuerpo. Porque es en el cuerpo donde sucede la verdadera creación. No en los pensamientos sueltos, ni en las frases que repites sin creerlas, sino en el instante en que sientes lo que estás diciendo, en el momento en que vibras en coherencia con la intención que has sembrado. El cuerpo no miente. El cuerpo no argumenta. El cuerpo no se distrae. El cuerpo escucha. El cuerpo obedece a lo que sientes de verdad, no a lo que finges creer. Por eso es tan importante volver al cuerpo, una y otra vez, como quien regresa a casa después de muchos años lejos. Sentirlo, habitarlo, escucharlo. Porque allí, en lo más profundo de tu piel, está la brújula que te guía sin error. Allí están los códigos que no necesitan explicación, el temblor, la expansión, la presión en el pecho, el calor en las manos, el suspiro. Todo eso es lenguaje. Todo eso es guía. Y cuando decides confiar en esa guía, no con la mente, sino con tu presencia, algo empieza a moverse. No afuera. Dentro. Empiezas a recordar que tu energía no es una consecuencia, es una elección. Que tu frecuencia no es azarosa, es una creación continua. Que no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz, necesitas sintonizarte con la paz que ya habita en ti. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Porque cuando tú cambias tu vibración, la vida te responde. No por magia, no por suerte, sino por resonancia. Porque el universo no responde a tus deseos hablados, responde a tu estado interior. Y ese estado se cultiva, se limpia, se expande. No con prisa, no con exigencia, sino con una atención amorosa, sostenida, silenciosa. Como quien riega una planta cada mañana sin esperar resultados inmediatos, sabiendo que lo importante no es ver la flor, sino sostener la raíz. Y tú, ahora, estás recordando que puedes hacerlo. No porque debas, no porque te falte algo,
sino porque ya lo hiciste antes. Porque esa sabiduría no se aprende, se despierta. Y todo empieza aquí, en este instante, en este cuerpo, en este silencio que por fin se ha hecho espacio, donde tú, por primera vez en mucho tiempo, has decidido volver. Capítulo 1. El lugar desde donde todo empieza. Todo comenzó en ese instante en que dejaste de buscar fuera lo que siempre estuvo latiendo dentro. No fue un momento grandioso, ni una iluminación con fuegos artificiales, sino algo más íntimo, más sutil, como cuando el cuerpo exhala después de mucho tiempo sin respirar. Porque a veces lo que más transforma no es lo que sucede, sino lo que por fin te permite sentir. Y ahí, justo ahí, empezó tu regreso. Lo primero que notaste fue algo que ya sabías, pero habías olvidado, que tu realidad no es algo que te ocurre, sino algo que tú mismo proyectas desde dentro. No como idea intelectual, no como teoría para repetir de memoria, sino como certeza vibratoria que se siente en la piel, en el pulso, en los huesos. Porque cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que albergas, no solo habita en tu mente, también emite una señal, una frecuencia, una huella invisible que moldea el campo en el que vives. Y entonces comprendes que no estás caminando por un mundo que ya existe, estás caminando sobre la red que tú mismo estás tejiendo con cada respiración. La realidad que ves es el espejo más fiel de lo que llevas dentro. No porque el universo quiera premiarte o castigarte, sino porque está respondiendo, en cada instante, al patrón de energía que tú estás emitiendo. Y ese patrón nace de tu estado interior. Por eso la verdadera transformación no comienza afuera. No empieza cuando cambias de casa, de trabajo, de pareja, de país. Comienza cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo. Cuando empiezas a escuchar el murmullo constante de tu mente y te das cuenta de que tú no eres esa voz, eres el espacio que la escucha. Comienza cuando entiendes que tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía, a menos que la hayas entrenado para amar, para soltar, para expandirse. Y entrenar la mente no es forzarla. No es dominarla con más fuerza. Es amarla. Es mostrarle una y otra vez el camino del presente. Es enseñarle que ya no necesita defenderse, porque tú estás aquí, respirando con ella, llevándola de regreso al cuerpo. Porque es en el cuerpo donde sucede la verdadera creación. No en los pensamientos sueltos, ni en las frases que repites sin creerlas, sino en el instante en que sientes lo que estás diciendo, en el momento en que vibras en coherencia con la intención que has sembrado. El cuerpo no miente. El cuerpo no argumenta. El cuerpo no se distrae. El cuerpo escucha. El cuerpo obedece a lo que sientes de verdad, no a lo que finges creer. Por eso es tan importante volver al cuerpo, una y otra vez, como quien regresa a casa después de muchos años lejos. Sentirlo, habitarlo, escucharlo. Porque allí, en lo más profundo de tu piel, está la brújula que te guía sin error. Allí están los códigos que no necesitan explicación, el temblor, la expansión, la presión en el pecho, el calor en las manos, el suspiro. Todo eso es lenguaje. Todo eso es guía. Y cuando decides confiar en esa guía, no con la mente, sino con tu presencia, algo empieza a moverse. No afuera. Dentro. Empiezas a recordar que tu energía no es una consecuencia, es una elección. Que tu frecuencia no es azarosa, es una creación continua. Que no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz, necesitas sintonizarte con la paz que ya habita en ti. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Porque cuando tú cambias tu vibración, la vida te responde. No por magia, no por suerte, sino por resonancia. Porque el universo no responde a tus deseos hablados, responde a tu estado interior. Y ese estado se cultiva, se limpia, se expande. No con prisa, no con exigencia, sino con una atención amorosa, sostenida, silenciosa. Como quien riega una planta cada mañana sin esperar resultados inmediatos, sabiendo que lo importante no es ver la flor, sino sostener la raíz. Y tú, ahora, estás recordando que puedes hacerlo. No porque debas, no porque te falte algo, sino porque ya lo hiciste antes.
Porque esa sabiduría no se aprende, se despierta. Y todo empieza aquí, en este instante, en este cuerpo, en este silencio que por fin se ha hecho espacio, donde tú, por primera vez en mucho tiempo, has decidido volver. Capítulo 3. Las emociones son mapas, no cadenas. No naciste roto. No viniste al mundo para ser corregido. Llegaste entero, puro, vibrando en una frecuencia abierta, sin juicio, sin resistencia. Y luego, poco a poco, el mundo te enseñó a tener miedo a lo que sientes. Te dijeron que sentir demasiado era debilidad, que llorar era perder, que enojarse era peligroso, que dudar era señal de fracaso. Te enseñaron a controlar la emoción, a esconderla, a silenciarla. Pero nunca te enseñaron a escucharla. Y sin esa escucha, te desconectaste. Porque las emociones son señales. Son mensajes. Son códigos energéticos que se mueven por tu cuerpo para avisarte que algo necesita ser mirado, sentido, atendido. No son obstáculos. No son errores. Son parte del sistema de navegación más perfecto que existe. Son mapas. Y como todo mapa, solo tienen sentido si te detienes a leerlos. Una emoción no necesita ser negada ni exagerada. Solo necesita ser escuchada. Cuando la sientes, no está tratando de hacerte daño. Está tratando de liberarte. Está mostrando la vibración en la que estás. Está revelando el estado en el que te encuentras más allá de lo que tu mente cree. El enojo, por ejemplo, no es tu enemigo. Es la energía de tu límite diciendo, esto no me hace bien. La tristeza no es oscuridad. Es la expresión del alma que atraviesa una despedida. El miedo no es un castigo. Es el eco de una parte tuya que quiere protegerte. La ansiedad no es debilidad. Es exceso de futuro en una mente que ha olvidado que solo el presente existe. Y si, en lugar de resistirlas, te quedaras con ellas. No para alimentar el drama, sino para sentir el mensaje, para dar espacio, para abrir el cuerpo, para respirar justo ahí donde aprieta. Entonces algo empieza a cambiar. La emoción, al ser escuchada, no se convierte en bloqueo, se convierte en puerta. Porque el problema no es sentir. El problema es no darte permiso. El problema es tapar, huir, distraerte, intelectualizar lo que solo se puede atravesar con el cuerpo. Y el cuerpo, él nunca miente. Él sabe cuando estás evadiendo. Él sabe cuando finges calma. Él sabe cuando estás listo. Y te avisa, no con palabras, sino con peso, con tensión, con nudo en la garganta o vacío en el estómago. Escuchar la emoción es volver a habitarte. Es dejar de tratar de ser perfecto. Es entender que estar vivo no es estar siempre en paz, sino poder moverse entre todas las frecuencias sin perderte. Sentir sin que eso te consuma. Observar sin que eso te paralice. Llorar sin vergüenza. Gritar si hace falta. Pero sobre todo, aprender a quedarte. No salir corriendo. No tapar. No juzgar. Y entonces, descubres algo profundo. Descubres que las emociones no vienen a arrastrarte. Vienen a actualizarte. Que cada vez que te atreves a sentir de verdad, sin máscara, sin historia, sin culpa, te vacías de lo viejo y te haces espacio para lo nuevo. Y ese espacio es salud. La salud no es solo el cuerpo sin síntomas. Es el cuerpo que se permite transitar lo que siente sin fragmentarse. Es la mente que ya no necesita reprimir. Es el alma que ya no necesita gritar para ser oída. Y tú puedes hacerlo. Puedes volver a confiar en lo que sientes. No para reaccionar, sino para acompañarte. Para convertirte en un refugio en medio de cualquier tormenta. Para sostener tu emoción como quien sostiene una verdad. No como debilidad, sino como señal de vida. Porque las emociones no son cadenas. Son rutas. Y si te atreves a caminar con ellas, te llevan de vuelta a ti. Capítulo 3. Las emociones son mapas, no cadenas. No naciste roto. No viniste al mundo para ser corregido. Llegaste entero, puro, vibrando en una frecuencia abierta, sin juicio, sin resistencia. Y luego, poco a poco, el mundo te enseñó a tener miedo a lo que sientes. Te dijeron que sentir demasiado era debilidad, que llorar era perder, que enojarse era peligroso, que dudar era señal de fracaso.
Te enseñaron a controlar la emoción, a esconderla, a silenciarla. Pero nunca te enseñaron a escucharla. Y sin esa escucha, te desconectaste. Porque las emociones son señales. Son mensajes. Son códigos energéticos que se mueven por tu cuerpo para avisarte que algo necesita ser mirado, sentido, atendido. No son obstáculos. No son errores. Son parte del sistema de navegación más perfecto que existe. Son mapas. Y como todo mapa, solo tienen sentido si te detienes a leerlos. Una emoción no necesita ser negada ni exagerada. Solo necesita ser escuchada. Cuando la sientes, no está tratando de hacerte daño. Está tratando de liberarte. Está mostrando la vibración en la que estás. Está revelando el estado en el que te encuentras más allá de lo que tu mente cree. El enojo, por ejemplo, no es tu enemigo. Es la energía de tu límite diciendo, esto no me hace bien. La tristeza no es oscuridad. Es la expresión del alma que atraviesa una despedida. El miedo no es un castigo. Es el eco de una parte tuya que quiere protegerte. La ansiedad no es debilidad. Es exceso de futuro en una mente que ha olvidado que solo el presente existe. Y si, en lugar de resistirlas, te quedaras con ellas. No para alimentar el drama, sino para sentir el mensaje. Para dar espacio. Para abrir el cuerpo. Para respirar justo ahí donde aprieta. Entonces algo empieza a cambiar. La emoción, al ser escuchada, no se convierte en bloqueo. Se convierte en puerta. Porque el problema no es sentir. El problema es no darte permiso. El problema es tapar, huir, distraerte, intelectualizar lo que solo se puede atravesar con el cuerpo. Y el cuerpo, él nunca miente. Él sabe cuando estás evadiendo. Él sabe cuando finges calma. Él sabe cuando estás listo. Y te avisa, no con palabras, sino con peso, con tensión, con nudo en la garganta o vacío en el estómago. Escuchar la emoción es volver a habitarte. Es dejar de tratar de ser perfecto. Es entender que estar vivo no es estar siempre en paz, sino poder moverse entre todas las frecuencias sin perderte. Sentir sin que eso te consuma. Observar sin que eso te paralice. Llorar sin vergüenza. Gritar si hace falta. Pero sobre todo, aprender a quedarte. No salir corriendo. No tapar. No juzgar. Y entonces, descubres algo profundo. Descubres que las emociones no vienen a arrastrarte. Vienen a actualizarte. Que cada vez que te atreves a sentir de verdad, sin máscara, sin historia, sin culpa, te vacías de lo viejo y te haces espacio para lo nuevo. Y ese espacio es salud. La salud no es solo el cuerpo sin síntomas. Es el cuerpo que se permite transitar lo que siente sin fragmentarse. Es la mente que ya no necesita reprimir. Es el alma que ya no necesita gritar para ser oída. Y tú puedes hacerlo. Puedes volver a confiar en lo que sientes. No para reaccionar, sino para acompañarte. Para convertirte en un refugio en medio de cualquier tormenta. Para sostener tu emoción como quien sostiene una verdad. No como debilidad, sino como señal de vida. Porque las emociones no son cadenas. Son rutas. Y si te atreves a caminar con ellas, te llevan de vuelta a ti. Capítulo 5. El cuerpo sabe, aunque tú hayas olvidado. Desde antes de que pudieras poner en palabras lo que sentías, ya tu cuerpo lo estaba registrando todo. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento, cada mirada, cada ambiente, todo fue dejando una huella. Y aunque tú no lo recuerdes con la mente, tu cuerpo sí. Él no olvida. Él no miente. Él no se distrae. Él guarda, protege, responde. Y lo hace con una precisión que va más allá de la lógica. Pero en algún momento del camino, empezaste a separarte de él. Aprendiste a verlo como una cosa que debe funcionar, que debe verse de cierta manera, que debe obedecer. Dejaste de sentirlo como parte de ti, y comenzaste a exigirle resultados, a castigarlo por sus señales, a callarlo cuando gritaba. Como si el cuerpo no supiera. Como si su dolor fuera error y no mensaje. Y sin embargo, el cuerpo nunca ha dejado de intentar hablar contigo. A través del cansancio. A través de la tensión. A través del insomnio. A través de la enfermedad. A través del hambre, de la agitación, de la falta de energía o del exceso de impulso. Y no para castigarte, sino para despertarte. Porque el cuerpo no solo sostiene la vida. La interpreta. La traduce. La manifiesta. Es tu antena. Tu termómetro. Tu pantalla vibratoria. Si algo dentro de ti se desordena, el cuerpo lo muestra. Si algo se expande, él lo celebra. Es tan sabio que no necesita que lo entiendas, solo que lo escuches. Porque cuando lo escuchas, deja de gritar.
Heráclito hablaba del fuego como principio de todo, y el cuerpo es eso, fuego materializado, vibración convertida en forma. No es sólido como crees. Es energía densa. Es campo pulsante. Y ese campo responde a tu frecuencia interna. Si piensas con miedo, tu cuerpo se contrae. Si sientes culpa, tu sistema digestivo se altera. Si no expresas lo que necesitas, tu garganta se cierra. Si te desconectas de la tierra, tus pies se enfrían, pierdes raíz. Si cargas con lo que no te corresponde, tu espalda lo sostiene, hasta que no puede más. Entonces, no es el cuerpo el que te falla. Es tu conciencia la que ha olvidado cómo acompañarlo. Y sin embargo, puedes volver. No a través de grandes teorías, ni de soluciones milagrosas, sino a través de una práctica simple, presencia. Habitarte de nuevo. Respirar en él. Moverlo con intención. Escucharlo sin juicio. Tocar su piel con gratitud. Reconocer que no estás dentro del cuerpo, tú eres el cuerpo en sí. Y él no es tu obstáculo. Es tu portal. El cuerpo no solo te lleva, te informa. Te revela dónde estás vibrando. Que estás evitando. Que estás sosteniendo. Que necesitas soltar. Y si aprendes a interpretarlo, ya no necesitarás tantas respuestas externas. Porque la sabiduría ya está ahí, latiendo, esperando que regreses. Puedes comenzar por cerrar los ojos y observar qué zonas se tensan cuando piensas en algo. Qué parte se apaga cuando fuerzas una situación. Qué órgano responde cuando no dices lo que sientes. Qué parte se inflama cuando te niegas el descanso. Y al notarlo, no lo corrijas, acompáñalo. Porque el cuerpo no necesita que lo arregles. Necesita que estés con él. Y así, poco a poco, empiezas a construir una nueva relación. Ya no lo castigas. Ya no lo ignoras. Ya no lo llenas de exigencias sin pausa. Lo habitas. Lo honras. Lo vuelves a amar. Y ese amor es medicina. Porque no hay salud verdadera sin conexión con el cuerpo. No hay expansión si no lo incluyes. No hay sanación si lo sigues tratando como objeto. Tu cuerpo es templo. Es oráculo. Es puente entre mundos. Y ahora, es tiempo de volver a él. Capítulo 6. El espacio te habla incluso cuando tú no lo escuchas. Todo vibra. Todo. Lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas. Pero también la silla en la que te sientas, la habitación en la que duermes, las palabras que flotan en el aire, los objetos que has decidido conservar, la música que se repite en tus auriculares, los colores que te rodean, los lugares que habitas cada día. Nada es neutro. Nada es casual. Todo lo que te rodea está afectando, en algún nivel, tu estado interior. Y sin embargo, ¿cuántas veces has pasado por alto esa verdad? Has naturalizado el desorden, el exceso, el ruido, el gris, el desánimo contenido en ciertos ambientes. Has normalizado convivir con personas que te apagan, con pantallas que te saturan, con espacios que no te reflejan. Y no por maldad. Simplemente porque te acostumbraste. Pero el cuerpo no se acostumbra. El cuerpo siente. El cuerpo registra. El cuerpo responde aunque tú no seas consciente. Heráclito decía que el carácter de una persona está forjado por su hábito. Hoy podemos decir, tu energía está moldeada por tu entorno. Porque no puedes sintonizarte con la armonía si vives rodeado de caos. No puedes sentir claridad si todo a tu alrededor es acumulación. No puedes sostener paz si la música, las voces, los objetos y las pantallas te empujan hacia la dispersión. Tu campo energético es poroso, sensible, receptivo. Y lo que está afuera no se queda afuera. Entra. Se imprime. Se convierte en parte de ti. Por eso es tan importante que empieces a mirar con nuevos ojos. No desde el juicio, sino desde la escucha. ¿Qué dice tu casa de ti? ¿Qué guarda tu habitación que ya no te representa? ¿Qué imágenes hay colgadas en tus paredes? ¿Qué vibración emana del lugar en el que trabajas, cocinas, descansas, sueñas? Porque no se trata de estética. Se trata de vibración. Y a veces basta con mover un objeto, con abrir una ventana, con dejar de repetir la misma música, con quitar el televisor del dormitorio, para que tu campo empiece a cambiar. Y no solo hablo de objetos. Hablo también de personas. De conversaciones. De vínculos. De mensajes que recibes a diario. ¿Quiénes te expanden? ¿Quiénes te contraen? ¿Qué voces resuenan con lo que ahora eres? ¿Y cuáles pertenecen a versiones antiguas de ti que ya no existen? Tienes derecho a elegir, a filtrar, a decir no, a proteger tu vibración como quien protege una semilla que apenas empieza a germinar.
No desde el aislamiento, sino desde el amor. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad energética de saber que todo lo que entra en tu campo, construye realidad. Y a la vez, puedes también construir entornos sagrados. No importa si vives en una casa grande o en una habitación pequeña. Puedes elegir conscientemente cada objeto, cada color, cada aroma, cada sonido. Puedes crear rituales simples, abrir las ventanas por la mañana, limpiar con intención, encender una vela, dejar espacio vacío para que algo nuevo llegue. Puedes convertir tu espacio en un aliado, en un reflejo de la energía que quieres sostener. Porque tu entorno no es un decorado. Es una extensión de tu campo. Es parte de tu medicina. O parte de tu desequilibrio. Y tú tienes el poder y la responsabilidad de elegir qué frecuencia te rodea. Y cuando haces ese cambio, aunque parezca externo, algo dentro de ti también se mueve. El cuerpo lo agradece. La mente se ordena. La emoción se aquieta. Porque por fin, lo de afuera y lo de adentro comienzan a hablar el mismo idioma. Y ese idioma es armonía. Capítulo 7. Cuando la mente se calla, el alma habla. La mente es prodigiosa. Ha construido imperios, ha escrito libros, ha resuelto enigmas, ha cruzado galaxias. Pero también ha tejido prisiones invisibles. Porque el mismo poder que puede elevarte, puede encerrarte cuando no sabes cómo usarlo. Y no por maldad, sino por automatismo. Porque nadie te enseñó que no todo pensamiento merece tu atención. Que no todo lo que piensas es real. Que muchas de las voces que oyes en tu cabeza, ni siquiera son tuyas. Aprendiste a identificarte con la mente. A creer que tú eras esa voz que narra, que analiza, que compara, que recuerda, que anticipa. Te acostumbraste a su ruido de fondo. Y en ese ruido, el silencio comenzó a parecerte extraño. Incómodo. Sospechoso. Pero el silencio no es ausencia. Es presencia profunda. Es espacio fértil. Es el terreno donde florece lo sagrado. Heráclito decía que no se puede descubrir lo invisible sin habitar el misterio. Y tú no puedes habitar el misterio si tu mente está gritando todo el tiempo. Porque el misterio no se revela con pensamiento lógico, se revela con atención abierta. Con quietud. Con vacío interior. Y ese vacío no es vacío. Es plenitud sin forma. Pensar no es el problema. El problema es no darte cuenta de que estás pensando. Es creer cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Es dejar que la mente, en su afán de protegerte, se convierta en una jaula que limita tu energía, tu percepción, tu frecuencia. No necesitas dejar de pensar. Solo necesitas dejar de vivir atrapado en la mente. Y eso comienza con un acto sencillo, pero radical: observar. Observar el pensamiento sin seguirlo. Sin discutir con él. Sin justificarlo. Solo verlo pasar como una nube que no necesita convertirse en tormenta. Y en ese ver, se afloja el lazo. Se cae la identificación. Y queda el espacio. Ese espacio es la puerta. Porque en el silencio que queda cuando la mente deja de hablar, algo empieza a emerger. Algo más antiguo que tus ideas. Más amplio que tus juicios. Más verdadero que tus creencias. Es la voz del alma. No grita. No argumenta. No necesita convencerte. Solo está. Susurra. Vibra. Se siente más que se escucha. Y cuando la oyes, cuando por fin logras distinguirla del ruido, todo se recoloca. Porque ya no estás tratando de controlar la vida desde la cabeza. Estás dejándote guiar desde otro nivel. Desde ese lugar donde no hay prisa, ni necesidad de tener razón, ni miedo al error. Hay solo una certeza suave, como un hilo de luz que te atraviesa. Puedes entrenarte en esto. No necesitas ser monje. Solo necesitas estar dispuesto. 5 minutos al día en silencio. Unos segundos de respiración consciente antes de responder. Un paseo sin auriculares. Un momento en el que eliges no llenar el vacío con estímulos. Y entonces descubres que no era el vacío lo que dolía, era la costumbre de escapar de ti. El silencio interior no es un objetivo místico. Es un estado natural que habías olvidado. Está ahí, debajo de cada pensamiento. Como el cielo detrás de las nubes. Como la paz detrás del ruido. No tienes que fabricarlo. Solo dejar de cubrirlo. Y cuando eso ocurre, cuando la mente se relaja, cuando el pensamiento cede su lugar, ocurre la verdadera escucha. Esa que no viene de la cabeza, sino del alma. Y esa escucha es medicina. Es guía.
Es el inicio de una nueva manera de estar. Capítulo 8. La palabra es vibración que construye o destruye. Desde que aprendiste a hablar, las palabras se convirtieron en la forma principal de nombrar tu mundo, de describir lo que sientes, de afirmar lo que crees, de dibujar la realidad en tu mente y de compartirla con los demás. Pero nadie te explicó, o tal vez lo olvidaste, que cada palabra no es solo sonido, no es solo significado mental, sino vibración. Una vibración que penetra el campo, que modifica el entorno, que altera la frecuencia de tu cuerpo y de todo lo que te rodea. Una vibración que, como una onda invisible, se expande y tiene consecuencias, incluso cuando parece que no las tiene. Porque la palabra no solo comunica, también programa, también graba, también ordena o desordena la energía. ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, usas palabras cargadas de juicio hacia ti mismo, como si fueran inocentes, como si no dejaran huella? Dices, soy un desastre, no puedo, esto es imposible, y lo haces sin maldad, pero cada vez que lo dices, estás reforzando una imagen interna que luego buscarás confirmar con tus actos. Porque la mente escucha todo. El cuerpo también. La energía responde. Lo que repites, lo que afirmas, lo que piensas en voz alta o en silencio, todo está creando un camino neuronal, una señal vibratoria que emite, una resonancia que atrae, una identidad que se fortalece, para bien o para mal. Y no se trata de positivismo vacío. No se trata de negar lo que sientes con frases brillantes que no tienen raíz. Se trata de usar la palabra como herramienta consciente, como canal de intención verdadera, como acto creador, no como repetición inconsciente de patrones viejos. Cuando hablas con intención, con coherencia, con presencia, las palabras tienen poder sanador. Pero cuando hablas desde la desconexión, desde la automatización, desde la reacción, las palabras se vuelven ruido, o peor, se vuelven sabotaje. Empiezas a cambiar esto cuando tomas conciencia de lo que dices, de cómo lo dices, de cuándo lo dices, de qué emoción está escondida detrás de cada palabra. ¿Te hablas como quien cuida un jardín, o como quien castiga a un enemigo? ¿Nombras tu cuerpo como si fuera un aliado o como si fuera un problema? ¿Hablas de tus proyectos como posibilidad o como frustración? Porque cada palabra que usas, cada frase que repites, cada nombre que das a las cosas, no solo refleja tu realidad interna, también la refuerza. El cambio comienza en el lenguaje. Puedes empezar hoy mismo, sin fórmulas complicadas, sin corregirte todo el tiempo, simplemente eligiendo un momento para observarte, para escuchar lo que dices cuando no piensas que alguien está oyendo, incluso cuando solo lo piensas. Puedes elegir hablar más lentamente, con más intención. Puedes dejar de repetir lo que te debilita. Puedes comenzar a usar palabras que te abran en lugar de encerrarte. Palabras como, elijo, confío, permito, me escucho, me abrazo, me suelto, no como afirmaciones decorativas, sino como actos vibratorios de presencia. Y entonces, sin darte cuenta, el entorno comienza a responder diferente. Tus células escuchan. Tu piel responde. Tu energía se expande. Porque cuando hablas con verdad, con amor, con respeto hacia ti mismo, tu campo se organiza. Cuando usas las palabras como si fueran llaves, comienzas a abrir espacios nuevos, caminos nuevos, ideas nuevas. La palabra se convierte en medicina, no en carga. Heráclito entendía que el logos no era solo palabra, era principio universal, orden, sabiduría vibrante. Y hoy, tú estás recordando que ese mismo logos habita en ti. Que lo que dices, crea. Que lo que callas, también. Y que no puedes seguir hablándote como antes y esperar un cuerpo nuevo, una energía nueva, una vida nueva. Elige palabras que te eleven, no para adornar tu lenguaje, sino para transformar tu campo. Elige expresarte desde la raíz, no desde la reacción. Y cuando no sepas qué decir, quédate en silencio. Porque a veces el silencio, cuando es consciente, habla más fuerte que 1000 frases vacías. Desde hoy, recuerda, cada palabra que pronuncias está invocando una frecuencia. Y tú puedes elegir cuál. Capítulo 9. Volver a la tierra es volver a tu ritmo. Durante mucho tiempo, creíste que la naturaleza era algo externo, algo que se contemplaba desde lejos, algo que podía visitarse en un parque, en un bosque, en una playa, pero que no formaba parte de ti en lo cotidiano. Sin embargo, esa idea, tan instalada, tan moderna, tan útil para un mundo desconectado, es una ilusión. Porque tú no vives en la naturaleza, tú eres naturaleza. Eres tierra, eres agua, eres fuego, eres aire, eres ritmo, eres ciclo, eres semilla. Estás compuesto por los mismos elementos que forman el universo. Tu cuerpo no está hecho de materia ajena al planeta. Tus células no vibran en una frecuencia distinta a la del bosque. Tu energía no se sustenta sola, se retroalimenta de lo que respiras, de lo que tocas, de lo que absorbes a través de los sentidos. Negar eso es separarte de la fuente que te mantiene vivo.
Y esa separación no siempre duele de inmediato, pero se acumula. Se transforma en ansiedad, en fatiga sin causa, en confusión interna, en insomnio, en inflamación, en desarraigo. El cuerpo empieza a desconectarse del pulso natural, porque la mente impone ritmos artificiales, horarios que no respetan la luz, exigencias que ignoran el descanso, decisiones que desprecian el silencio. Y cuando vives así, te cortas de la sabiduría más antigua, la que no necesita libros, ni teorías, ni tecnología. La que simplemente se despliega cada mañana con el canto de los pájaros y se repliega cada noche cuando cae la sombra. Volver a la tierra no significa irte a vivir al campo. Significa recuperar tu pertenencia. Recordar que tus pies no están hechos solo para el asfalto, que tus ojos no nacieron para mirar solo pantallas, que tu piel necesita tocar la brisa, que tu energía se recarga cuando te mojas bajo la lluvia sin huir, cuando te sientas en el suelo sin miedo, cuando escuchas el viento como quien escucha un mantra olvidado. La naturaleza no necesita que la entiendas, solo que la habites, que la reconozcas, que la imites, porque ella nunca se acelera, nunca se exige florecer todo el año, nunca se compara con otra flor. Nunca olvida que el descanso también es parte de la creación. Y si tú la observas con atención, empieza a enseñarte cosas que habías olvidado, como soltar sin miedo, como brotar sin permiso, como morir a lo viejo para nacer de nuevo sin drama, como sostener lo simple sin buscar aplauso. Y ese aprendizaje no es intelectual, es vibracional. Solo sucede cuando te expones. Cuando caminas sin auriculares, cuando plantas algo con tus propias manos, cuando pones los pies descalzos sobre el pasto sin esperar resultados, cuando te acuestas al sol sin mirar la hora. En esos momentos, el cuerpo recuerda. No porque alguien se lo explique, sino porque vuelve a resonar en su frecuencia original. Y entonces comprendes algo esencial, que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino sintonía con el ritmo natural. Que no puedes estar en equilibrio si vives desconectado de los ciclos que te dieron forma. Que no puedes forzar el verano cuando estás en invierno interno. Que no puedes pedir claridad si no has pasado por tu propia noche. Que no puedes sostener vitalidad si jamás te detienes a escuchar al cuerpo en silencio, como se escucha al agua correr. Heráclito habló del cambio constante como esencia del universo. Y la naturaleza encarna ese cambio con una sabiduría perfecta. Lo acepta. Lo integra. Lo celebra. Cada estación tiene su medicina. Cada fase tiene su pulso. Y tú, como parte de esa red viva, también puedes aprender a moverte sin lucha, a dejar de temer al otoño de tu energía, a dejar de forzar la floración, a confiar en que el invierno también es parte del milagro. Y cuando eso ocurre, cuando te alineas con la tierra no como turista, sino como parte de ella, todo en ti comienza a sanar. El sistema nervioso se regula, el corazón se expande. El cuerpo encuentra su tempo, la mente deja de correr, y el alma, por fin, descansa en casa. Capítulo 10. Descansar es sanar sin hacer nada. Desde muy temprano aprendiste que parar es perder el tiempo, que descansar es sinónimo de debilidad, de pereza, de falta de ambición, que el valor está en la acción continua, en la productividad, en demostrar, en lograr, en llenar el día hasta que ya no queda un hueco libre. Y en esa dinámica tan normalizada, empezaste a vivir hacia afuera, a sostener ritmos que no eran tuyos, a exigirte más de lo que tu sistema podía sostener, olvidando algo tan simple como necesario, que el descanso no es ausencia de vida, es la vida misma reacomodándose en su núcleo más profundo. El descanso verdadero, no ese que se simula mientras sigues mirando pantallas, ni el que se toma como un descanso merecido solo después del agotamiento, es una medicina ancestral, una vibración que repara desde lo invisible. No se trata solo de dormir más horas o de no trabajar un día. Se trata de entrar en otro ritmo, de entregarte, sin culpa, a ese espacio donde el cuerpo se regula, el sistema nervioso se desactiva, la energía se rearma y el alma se hace oír en su susurro más nítido. Heráclito hablaba del fluir constante del universo, pero también entendía que todo río necesita pausas, remansos, zonas donde el agua se aquieta. Porque sin esa pausa, el movimiento se vuelve descontrol. Lo mismo ocurre contigo. No puedes expandirte si no te detienes. No puedes sostener claridad si no haces silencio. No puedes manifestar salud si no respetas los ritmos que tu cuerpo te pide y que tú tantas veces ignoras, tapando con cafeína, con distracción, con deber, con ruido.
Y lo más profundo es que cuando te permites descansar, de verdad, sin justificarte, sin pedir permiso, algo en tu interior comienza a recordar que no necesitas hacer para valer. Que no eres más valioso por la cantidad de cosas que haces en un día, ni por lo ocupado que estés, ni por lo eficiente que seas. Que también mereces existir en quietud, en no hacer, en simplemente ser. Porque descansar no es solo físico. Es también mental, emocional, energético. Es apagar la necesidad de pensar todo, de resolver todo, de estar disponible para todos. Es cerrar los ojos y no solo dormir, sino entregarte. Confiar en que el cuerpo sabe cómo regenerarse si tú dejas de interferir. Confiar en que el alma puede susurrarte lo que necesitas si tú no estás demasiado ocupado para oírla. Puedes practicar este descanso sin que implique grandes cambios. Puedes empezar por reconocer que te agota de verdad. ¿Qué haces por inercia y qué haces por elección? Puedes dejar de llenar cada espacio libre con ruido. Puedes aprender a decir que no sin sentir culpa. Puedes soltar la idea de que solo cuando termines todo podrás descansar, porque ese todo nunca termina. Puedes escuchar al cuerpo y respetarlo cuando te dice que ya es suficiente, aunque la mente aún quiera más. Y en esa escucha, se produce una alquimia. Tu respiración se hace más profunda. Tus pensamientos pierden velocidad. Tus emociones se ordenan. Tu campo se limpia. Y entonces aparece la claridad. No como una revelación grandiosa, sino como un eco sutil que te dice, así es como vuelves a ti. El descanso es un estado de amor propio. Es una forma de honrar tu energía. De decirte a ti mismo, te sostengo, aunque no hagas nada. Y esa frase, vivida en el cuerpo, tiene el poder de regenerarte por dentro. Porque el verdadero descanso no se mide en horas, se mide en entrega. Cuando descansas, el alma respira. Y todo en ti comienza a sanar. Capítulo 11. La coherencia vibra más alto que cualquier palabra. Desde pequeños, te enseñaron a actuar según lo que se espera, a adaptarte, a responder, a agradar. Y en ese proceso, muchas veces comenzaste a desconectarte de lo que sentías. Empezaste a decir sí, cuando por dentro querías decir no. A mostrar calma cuando lo que tenías era enojo. A buscar validación cuando lo que necesitabas era presencia. Y así, lentamente, comenzaste a dividirte, no solo emocional o mentalmente, sino vibratoriamente. La incoherencia no es solo una contradicción de palabras o actos. Es una disonancia energética. Es cuando tu campo emite señales opuestas que se cancelan entre sí. Es cuando una parte tuya avanza y otra frena. Es cuando tu cuerpo quiere una cosa y tu mente otra. Es cuando dices que estás bien pero tu estómago se retuerce. Y esa contradicción sostenida en el tiempo no solo agota, también enferma. Porque el cuerpo, que es verdad pura, se ve obligado a compensar lo que la conciencia no resuelve. Por eso, más allá de lo que hagas o digas, lo que importa es si lo que haces, dices, piensas y sientes están en sintonía. Porque la coherencia no es perfección. No es hacer todo bien. Es ser uno con uno mismo. Es dejar de dividirte internamente. Es atreverte a vivir lo que realmente sientes, sin maquillarlo, sin justificarlo, sin traicionarlo para encajar. Es hacer de tu vida una sola melodía, aunque no sea la que otros quieran escuchar. Y para eso hace falta coraje. Hace falta silencio. Hace falta una honestidad tan profunda que a veces incomoda. Porque hay cosas que haces solo por costumbre, por miedo, por lealtades inconscientes. Y salir de ahí implica mirar de frente lo que ya no vibra contigo, aunque parezca seguro. Implica decirte la verdad, no la que repites, sino la que habita en tu centro, la que tu cuerpo sabe incluso cuando tu mente aún lo niega. Heráclito hablaba del logos como el principio que da orden al universo. En ti, ese logos se manifiesta como coherencia. Como esa fuerza interna que alinea tus actos con tu sentir, tus decisiones con tu alma, tus palabras con tu esencia. Cuando esa alineación ocurre, no hace falta esfuerzo. Las cosas fluyen. Las personas correctas llegan. El cuerpo se aligera. La mente se aclara. Porque no estás luchando contra ti mismo. Y no hace falta que todo sea perfecto. Puedes empezar con gestos pequeños. Preguntándote antes de responder, ¿esto lo digo porque lo creo o porque se espera? Antes de aceptar algo, ¿esto me acerca a mí o me aleja?
Antes de tomar una decisión, ¿esto lo hago desde el miedo o desde la verdad? Y si la respuesta no está clara, puedes esperar. Porque también ser coherente es darte tiempo. La coherencia no es una meta. Es un camino que se afina a cada paso. Es un tono interno que, cuando lo sigues, ordena todo. Y cuanto más lo sigues, más fuerte suena. Más fácil se vuelve distinguir cuando estás forzando y cuando estás fluyendo. Más clara se hace la sensación de estar en casa, dentro de ti. Y entonces, ocurre algo hermoso. Tu campo energético se fortalece. Dejas de sentirte dividido. El cuerpo respira mejor. La mente deja de dudar tanto. Las emociones no necesitan explotar, porque ya no las estás traicionando. Y lo más importante, tu presencia empieza a vibrar con una fuerza que no necesita explicación. Porque cuando eres coherente, no necesitas convencer a nadie. Tu vibración habla por ti. Capítulo 12. Soltar no es perder, es volver al orden natural. Durante años te enseñaron que soltar es sinónimo de fracaso. Que si sueltas, es porque no pudiste. Que si dejas ir, es porque algo salió mal. Y así, sin saberlo, empezaste a sostener todo, vínculos que te drenaban, hábitos que te vaciaban, responsabilidades que ya no eran tuyas, caminos que ya no sentías, versiones de ti que te quedaban pequeñas, pero que aún cargabas, por miedo, por lealtad, por costumbre, por no decepcionar a otros, o simplemente porque nadie te dijo que soltar también es crecer. Pero llega un momento en el que el cuerpo ya no puede más. La energía empieza a avisarte. El cansancio se vuelve crónico. La mente se embota. El corazón se endurece, y no entiendes por qué, si estás haciendo todo bien. Hasta que te das cuenta, estás sosteniendo demasiado. Cosas que ya cumplieron su ciclo. Historias que ya no te representan. Pensamientos que no son tuyos. Cargas que nunca tendrías que haber tomado. Soltar no es debilidad. Soltar es confianza. Es reconocer que no todo debe continuar. Que no todo merece ser forzado. Que hay vínculos que se honran más dejándolos ir que reteniéndolos desde la dependencia. Que hay roles que cumplieron su función y ahora pesan. Que hay heridas que solo sanan cuando dejas de tocarlas una y otra vez con el pensamiento. Heráclito decía que todo fluye, que nada permanece. Y ese fluir, en ti, solo puede manifestarse si dejas espacio. Si no atas cada cosa al pasado. Si no temes tanto al vacío. Porque el vacío no es carencia. El vacío es fertilidad. Es pausa fértil. Es la antesala de lo nuevo. Pero si tu campo está saturado de lo viejo, lo nuevo no puede entrar. No porque no exista, sino porque no hay lugar. Y a veces, soltar no es algo dramático. No necesitas romper, ni gritar, ni hacer grandes gestos. A veces soltar es simplemente dejar de insistir. Dejar de justificar. Dejar de esperar algo que ya no va a ocurrir. Dejar de pedir aprobación. Dejar de repetir. Dejar de cargar. Y cuando lo haces, al principio puede doler. Puede dar miedo. Puede parecer que pierdes algo. Pero pronto descubres que no has perdido nada. Que lo único que cayó fue el peso innecesario. Y lo que queda, es verdad. Puedes practicarlo de forma simple. Hazte preguntas honestas. ¿Qué estoy sosteniendo solo por miedo? ¿Qué parte de mí ya no resuena con esto? ¿Qué sentiría si lo suelto ahora, sin culpa? No respondas con la mente. Escucha al cuerpo. Él sabe cuando algo ya no vibra. Él siempre lo supo. Y cuando sueltas desde ese lugar, no lo haces como quien se rinde, sino como quien honra lo vivido y abre espacio para lo siguiente. Porque la vida, cuando confías, tiene ciclos, tiene ritmo, tiene sabiduría. Y si tú no sueltas, la vida lo hará por ti. Pero si lo haces desde la conciencia, el proceso es suave. No necesitas drama, solo presencia, solo intención, solo verdad. Y en ese acto tan íntimo, tan profundo, tan limpio, algo en ti se libera. El cuerpo respira mejor, la mente se aclara, el alma se expande. Porque por fin dejas de cargar lo que ya no es tuyo. Porque por fin comprendes que no es tu trabajo sostener lo que la vida ya está pidiéndote que sueltes. Soltar es decirle al universo: confío en lo que viene, más que en lo que fue. Capítulo 13. La gratitud es medicina vibratoria. Cuando piensas en gratitud, probablemente lo haces como quien recuerda una buena costumbre, decir gracias cuando alguien hace algo por ti, reconocer lo bueno de vez en cuando, valorar lo positivo cuando es evidente. Pero lo que pocas veces se dice es que la gratitud no es solo una emoción agradable o un valor moral, sino una vibración profundamente sanadora. Una frecuencia que, cuando se sostiene desde el cuerpo, tiene el poder de reordenar tu energía, tu biología, tu percepción y, por consecuencia, tu vida entera. Porque cuando agradeces de verdad, no con palabras vacías, sino con presencia total, algo se enciende dentro de ti. No es solo bienestar emocional. Es coherencia celular. Es expansión vibratoria.
Es alineación con el flujo de la vida. Y eso no es metafórico, ocurre en lo físico. Las investigaciones más sensibles, incluso desde la ciencia, lo han mostrado. El sistema inmunológico se regula. El corazón se armoniza. El cuerpo recupera estados de equilibrio profundo. Porque la gratitud no solo se siente, se encarna. Y el milagro ocurre cuando entiendes que no necesitas que todo esté perfecto para agradecer. Que no necesitas tener todo resuelto para sentir gratitud. Que no tienes que esperar a que las cosas cambien para honrar lo que ya es. Porque el agradecimiento verdadero no nace del resultado. Nace del reconocimiento. De la mirada que elige ver más allá de lo obvio. Que reconoce la oportunidad incluso en el dolor. Que encuentra sentido incluso en lo que aún no se comprende. Gratitud es mirar tu cuerpo no desde lo que le falta, sino desde lo que sostiene cada día. Es respirar y decir gracias sin razón, solo porque el aire sigue entrando. Es tocar tu piel y sentir que sigues habitando esta experiencia humana. Es mirar atrás y ver no solo lo que dolió, sino todo lo que te trajo hasta aquí. Gratitud es abrir los ojos por la mañana y darte cuenta de que no es un día más, es otro comienzo. Y eso no significa negar lo difícil, ni romantizar el sufrimiento, ni forzarte a ver lo bueno cuando no lo sientes. Significa elegir dónde enfocas tu energía. Porque lo que eliges ver, crece. Lo que eliges agradecer, se expande. Y cuando aprendes a agradecer incluso en medio de lo incómodo, dejas de pelear con la vida. Comienzas a fluir con ella. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Heráclito hablaba del cambio constante, de la tensión de los opuestos, del equilibrio que nace del movimiento. Y la gratitud es eso, equilibrio interno que nace de aceptar lo que es, sin exigir que sea distinto para poder valorarlo. Es encontrar belleza en el caos, sabiduría en el error, luz en lo oscuro. Es reconocer que todo lo vivido, incluso lo que dolió, forma parte del diseño perfecto que te trajo hasta aquí. Y puedes practicarlo sin rituales complejos. Basta con detenerte un momento cada día y observar que puedes agradecer ahora. No por costumbre, sino por presencia. ¿Qué parte de ti está viva hoy? ¿Qué pequeño gesto tocó tu alma? ¿Qué no te falta, aunque tantas veces lo olvides? Y cuando conectas con eso, aunque sea un instante, algo en tu campo cambia. La mente se suaviza. El cuerpo se afloja. La energía se expande. Porque el alma reconoce la frecuencia de casa. Heráclito hablaba del cambio constante, de la tensión de los opuestos, del equilibrio que nace del movimiento. Y la gratitud es eso, equilibrio interno que nace de aceptar lo que es, sin exigir que sea distinto para poder valorarlo. Es encontrar belleza en el caos, sabiduría en el error, luz en lo oscuro. Es reconocer que todo lo vivido, incluso lo que dolió, forma parte del diseño perfecto que te trajo hasta aquí. Y puedes practicarlo sin rituales complejos. Basta con detenerte un momento cada día y observar que puedes agradecer ahora. No por costumbre, sino por presencia. ¿Qué parte de ti está viva hoy? ¿Qué pequeño gesto tocó tu alma? ¿Qué no te falta, aunque tantas veces lo olvides? Y cuando conectas con eso, aunque sea un instante, algo en tu campo cambia. La mente se suaviza. El cuerpo se afloja. La energía se expande. Porque el alma reconoce la frecuencia de casa.